desde hace algunos domingos atrás que hemos estado reflexionando en esta porción de la palabra del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, que es el capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta porción de la palabra es un mensaje de consolación. Quiero ser honesto con ustedes. Comenzamos meditando en esto sin tener una idea clara de la dimensión del problema que estaríamos viviendo, de la gravedad, de la extensión de esta pandemia. Creo que la palabra de consuelo es tan oportuna, tan pertinente en nuestros tiempos. Temo que después de este proceso que estamos viviendo, en el cual las iglesias hemos sido convocadas, por ejemplo, a reunirnos y a congregarnos en nuestros hogares debido a la cuarentena, y hemos sido llamados a seguir los cultos que son presididos por nuestros pastores, por nuestros oficiales en la iglesia, ancianos, diáconos, los obreros cristianos, las misioneras, en donde quiera que la palabra de Dios es predicada. Caigamos en una especie de comodidad, de conformidad, y lleguemos la primera vez que podamos congregarnos nuevamente a la iglesia pidiéndole al pastor que no habrá manera de que a partir de ahora sea así, que no será posible que sea de esta manera, que a partir de ahora lo podamos hacer así, porque sucede que estamos en una circunstancia en la cual es tan cómodo, tan confortable estar reunidos, y quisiéramos que así quedáramos ya como una especie de estilo de ser iglesia, en donde desde nuestra casa, a lo mejor en pijama, y hasta, ¿por qué no?, con un café y con un sándwich, o tal vez hasta con una bolsa de palomitas en la mano, participar del culto. Alguna vez nuestros hijos y nosotros fuimos a acompañar a nuestra familia, a nuestros hijos que estaban estudiando en el extranjero, a la congregación a donde ellos estaban yendo. Era una congregación que se reunía en un auditorio de una escuela. Acudimos a ese lugar y vimos que las personas comenzaron a llegar, y al frente estaba un grupo integrándose como para conducir la alabanza, y después de algunos minutos nos sorprendió ver que quien estaba allí de mezclilla y en una playera era el pastor, y las hermanas que iban a dirigir las alabanzas estaban en bermudas y en sandalias, y la gente que había llegado para el culto estaba en pijamas, y algunos más en bermudas, y en un plan totalmente fuera de lo formal. Nada relacionado con lo que en nuestra cultura acostumbramos para ir a la iglesia, ir ataviados de una manera más formal y tratar de dar la mejor presentación, porque estamos interesados en no solamente ir presentables, sino en adorar a Dios desde nuestra propia presentación, nuestro atuendo, que sea un acto de adoración todo lo que hacemos. Así que nos sorprendió tremendamente. Pero esto me lleva a pensar que en este tiempo que estamos viviendo de crisis hay un llamado de atención. El domingo pasado hablábamos de cómo de pronto se ha desvanecido este concepto de que caminar con Cristo puede ser costoso, y que hemos perdido de vista que somos la iglesia militante. No somos la iglesia triunfante, porque la iglesia triunfante está ya en la presencia de Cristo, y nosotros todavía no estamos allá. Nosotros estamos aquí, los dos pies sobre la tierra. Aquel día en el cual los apóstoles vieron partir a Jesús ascendiendo en la gloria, estaban atónitos, mirando con la boca abierta, azorados, impactados de la escena, y en ese momento vinieron ángeles, varones celestiales, que al lado de ellos les hablaron y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que se acaba de ir vendrá.
Pero la pregunta que a mí me impacta es la pregunta: ¿qué estáis mirando al cielo? Algunos de nosotros hemos vivido por demasiado tiempo en algo que no nos pertenece todavía, el allá y el entonces, el tiempo remoto de la consumación de nuestra gloria eterna y la redención, pero todavía no ha llegado, estamos aquí, es el tiempo de militar. Esta pandemia nos está diciendo que nosotros no somos la iglesia triunfante, no aún, somos la iglesia militante. Y detrás de esa percepción de triunfalismo, de este pensamiento positivo que hay al cabo de toda esta doctrina errática de la prosperidad y toda esta predicación de la confesión positiva, de declarar las cosas y darlas por hechas, solamente porque yo las dije con mi lengua, y lo que yo diga con mi lengua tiene poder y autoridad, toda esta verborrea, toda esta parafernalia ideológica que ha poseído a muchos creyentes en las iglesias, está la realidad que estamos viviendo hoy, que nos dice que no somos nada frente a un bicho insignificante que tiene a la humanidad acorralada. Detrás de esta ideología y de este pensamiento humanista que hoy queda en el banquillo de los acusados, profundamente cuestionado y sentenciado a no volver a ser una idea prioritaria que posea nuestras mentes, hay errores. Detrás de esta doctrina perversa hay engaño. Yo quiero citar los dos errores que significan enormes agravantes. Dos errores que significan enormes agravantes que nos impiden enfrentar, sobrevivir y hasta sobreponernos al sufrimiento. Podemos enfrentar, sobrevivir y sobreponernos al sufrimiento a menos que nos aferremos a la idea de nuestro positivismo engañoso, perverso. Debo decir con gran pesar que por décadas, a lo largo de mi ministerio de casi 50 años predicando el Evangelio de Jesucristo, he podido atestiguar la forma en que los creyentes, aún después de años, conociendo la palabra, estudiando la palabra, escuchando enseñanza de doctrina, mostraron signos preocupantes en su formación. He vivido lo suficiente para decir que sucedió generación tras generación. Y estos errores, estos dos fundamentales errores, se tratan de esto simple y sencillamente. Se resumen en más inmadurez e ineptitud para ejercer un carácter cristiano sólido, comprometido, que reflejara el carácter de Jesús. Años de ser cristiano y no se ha formado un carácter sólido que refleje a Cristo. Eso es un terrible error. Y las nuevas generaciones parecen consagrar esto como la norma, no como la excepción. Increíble. A lo largo de las décadas se ha observado que cada vez las nuevas generaciones de creyentes se van formando con una actitud más arrogante, más altiva, menos humildad, mayor arrogancia y altivez mostrada aún en los estilos de ser cristiano, aún en los estilos de servir en la iglesia, aún en los estilos de liderazgo cristiano, aún en las formas de ser pastor. Arrogancia, soberbia, orgullo. Alguna vez fui examinado para ser pastor de una iglesia y yo no sabía esto. Cada uno de los ancianos que me evaluó tenía una hoja de evaluación psicométrica en su mano mientras me estaban entrevistando y estaban poniendo palomitas y taches. Algún día en algún archivo que me encontré por ahí tirado, aparecieron las hojas de evaluación y la cosa en la que menos calificación saqué, en la que más mal salí, fue humildad. Digo, yo tan humilde que soy, imagínense. Tenemos una concepción equivocada de nosotros y caemos en arrogancia. Esto es un error común. Hay otra causa más. Cada vez cristianos, aún a pesar de muchos años de conocer la palabra de Dios,
muestran menos certidumbre, menos convicción, menos capacidad y menos fortaleza interior para enfrentar la adversidad. Y ese es un problema grave, es una cosa seria, que cuando llegan los problemas no están preparados para darles la cara. Están espantados, amedrentados, no saben qué hacer. Vemos en la palabra, en el libro de los Salmos, la manera en que, por ejemplo, el rey David se refugiaba en el auxilio, en el socorro de Dios. Le llamaba su roca, le llamaba su escondedero, le llamaba el árbol frondoso cuya sombra nos cobija, le llamaba el ave cuyas alas nos amparan, la niña de los ojos. Para Dios, la convicción de que Dios había tenido cuidado de él aún desde el seno de la madre, cuando no era más que una célula. Todas estas cosas reflejan profunda convicción para enfrentar la adversidad. Hoy es una meta. La meta no es que no nos enfermemos. La meta no es que no nos muramos. Ambas cosas son factibles. Va a llegar el momento, Dios no lo quiere, hermanos, pero va a llegar el momento en el cual los enfermos se van a multiplicar a nuestro alrededor. Los contagiados podríamos ser nosotros y los que están en nuestra propia casa, y eso es lo que nos preocupa. Ante eso, la meta es tener la certidumbre, la fortaleza, la capacidad proveniente de Dios para no solamente afrontar, sino sobrevivir y sobreponernos a la adversidad. Para aceptar lo peor se necesita tener certidumbre interior. Para aceptar lo peor se necesita tener convicción profunda para asumir que lo peor puede pasar y no perder la serenidad. Así que no es una vacuna lo que necesitamos, más apremiantemente necesitamos estar espiritualmente preparados para lo que venga. Y hay una causa más de estos dos grandes errores que voy a compartir con ustedes. La causa es una aptitud menor cada vez. Una aptitud y una actitud menor, mínima, para aceptar ser formados a la imagen del varón perfecto. Nos resistimos a la obra del formador. Somos una roca más dura para el escultor. Nos oponemos a la obra del que nos quiere forjar. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros con mayor rudeza. Para un metal muy duro al cual hay que moldear se requiere más fuego. ¡Fuego! Se lleva ese metal al crisol y se le pone una temperatura mayor y entonces es dúctil, manejable. Pero nosotros queremos imponer nuestra propia versión de lo que es ser cristiano, del evangelio, y estamos necios en eso, y por esa razón no hay crecimiento. Por esa razón no hay madurez. No somos un reflejo de Cristo, somos un reflejo de nuestra propia versión de Cristo. Y ese no es el plan de Dios. Dios no pagó el precio más alto jamás pagado, que es la sangre de su propio Hijo Jesucristo, para hacer de nosotros nuestra propia versión de nosotros. Yo le llamo a eso el evangelio selfie. Un evangelio que conviene a cada quien y al gusto de cada quien. El primer error es la autosatisfacción. Creemos merecerlo todo. El mundo vive con esa idea. El mundo vive con esta convicción. Vivimos engañados asumiendo todo de manera invertida y perversa. Engañados asumiendo todo de manera invertida y perversa. Creer que Dios existe para nosotros. Me levanto y Dios está allí disponible para mí. Antes de acostarme, Dios tiene la obligación de despedirme y cuidar de mí toda la noche.
Declarar que Dios tiene la obligación de satisfacer todas y cada una de mis necesidades, no solo de mis necesidades. Dios ha prometido y está obligado, y yo puedo reclamarle, demandarle, exigirle que cumpla la promesa de satisfacer mis expectativas personales. Así que Dios vive para mí, Dios existe para mí. A la inversa de lo que la Biblia dice que yo fui creado para Dios, yo fui creado para la gloria de Dios, yo fui creado para tener contento a Dios, para satisfacer a Dios, para glorificar y honrar a Dios. Aquí sucede que el que merece soy yo. Y Dios tiene que vivir para mí. La humanidad estaba inmersa en esta forma de pensamiento. La humanidad vivía con esta filosofía hasta hace unos días. ¿Dónde están las causas que reclamaban los derechos de unos y de otros? ¿Y dónde están los que marchaban por las calles? ¿Y dónde están los que quemaban edificios y rompían aparadores? ¿Qué pasó con todo esto? Toda causa se tiene que cancelar. Todo propósito se tiene que suspender. La gente no puede vivir para ninguna otra cosa más que para salvarse a sí misma. Asumir que la fe es la manera de obtener lo que queramos de Dios. Ese es el error. El error de la autosatisfacción que nos enseña que lo merecemos todo. Dios vive para nosotros. Y el siguiente error es el error de la autosuficiencia. Creemos que nos bastamos a nosotros mismos. Aún detrás de la espiritualidad engañosa está ese error, porque la gente piensa que es por su fe. Dios se ve obligado porque me ve tanta fe, me ve a mí con tanta unción, con tanta autoridad espiritual. No se puede negar. Lo que yo decreto, eso se hace. Hemos vivido engañados. Yo quisiera saber en dónde están todos estos apóstoles y profetas y que andaban declarando y pronunciando y decretando y están desaparecidos. La humanidad los busca. Quisiéramos que fueran a los hospitales con esa unción, a ver qué pueden lograr con tantos miles de contagiados. Pero no aparecen. Ellos, como todos los demás mortales, se han tenido que acuartelar. Y esto nos demuestra una gran realidad, una gran verdad, una verdad contundente. Amados hermanos, no nos bastamos a nosotros mismos. Creemos que nos bastamos a nosotros mismos, pero no nos bastamos a nosotros mismos. Asumiendo cosas absolutamente falsas y totalmente ajenas a lo que enseña la palabra de Dios. Si somos salvos es porque tuvimos el acierto de aceptar a Cristo. Falso. Sí, creemos, es que yo recibí a Cristo. Plantéalo a la inversa. ¿Qué tal si en la realidad lo que pasó es que Cristo te recibió a ti? Yo decidí aceptar a Cristo. ¿Y qué tal si fue a la inversa, que Cristo decidió aceptarte a ti? Cuando yo elegí caminar con Dios, ¿y qué tal si fue a la inversa y fue Dios quien eligió caminar contigo? Porque esta es la verdad bíblica. La versión bíblica dice eso. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, no lo que tú crees con tu pensamiento humanista, positivo, centrado en ti, con tu ideología de autosuficiencia. Tú y yo hemos vivido equivocados con esta forma de pensar. No es bíblica, es falsa. Hemos creído herejías. Las hemos predicado, las hemos sustentado. La gente cree que si suceden los milagros es porque tenemos fe poderosa que mueve montañas, pero es falso. Los milagros suceden solo, únicamente, exclusivamente por la obra misericordiosa, fiel, soberana de Dios, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y en quien Él quiere. La autosuficiencia nos engaña. El mundo hoy se está dando cuenta de que la doctrina de la autosuficiencia es falsa. La gente piensa que si el reino de Dios se extiende en el mundo es porque nosotros hemos soñado sueños para Dios.
porque tuvimos visiones para Dios. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya tenía un propósito que cumplir. Él es el que está cumpliendo su propósito, no yo quien está cumpliendo su sueño. Tenemos que hacer a un lado esta doctrina de la autosuficiencia. Así que neguemos de una vez por todas estos dos errores devastadores en los cuales hemos caído, amados hermanos. Hagamos una acción por la verdad en este tiempo de crisis. Ni autosatisfacción, ni autosuficiencia. Todo esto nos ha llevado a una actitud nefasta, terrible, que se llama ensimismamiento. Estamos ensimismados. No oímos a nadie, no nos oímos más que a nosotros mismos. No vemos nada más que lo que queremos ver. No tenemos a Dios como nuestro referente, nuestro único referente y fuente de orientación y de certidumbre. Está en nosotros mismos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros asumimos y creemos, en lo que nosotros declaramos, y nadie más. Y eso nos hunde cada vez más. Así que justo cuando estamos montados en ese brioso corcel desbocado que corre enfurecido de nuestra arrogancia sobrada, de nuestra altivez, de nuestra necedad, en ese momento de golpe nos para el sufrimiento y el dolor. Vienen como emisarios de parte de Dios a decirnos lo pequeños que somos, a hacernos sentir en carne propia, de cerca, con números reales, tangibles, lo vulnerables, lo frágiles que somos, lo expuestos que estamos, lo insignificantes que somos ante algo más, infinitamente más insignificantes que nosotros. Un virus que no es inteligente tiene a la humanidad acorralada. Estoy convencido que Dios está usando este proceso que vivimos para enseñarnos cosas tremendas que pueden cambiar nuestra manera de ver la realidad. Y no me refiero a quienes no conocen a Dios. Dios va a tratar con mucha gente que le ha negado a lo largo de mucho tiempo a través de esta experiencia, a través de esta situación que va a marcar la historia en la humanidad. Con todo y que será un virus que no va a llevar millones de personas a la tumba como lo hicieron otros, este es un virus que ya está marcando la historia de la humanidad. Pero Dios va a usar, además de tocar a la puerta de muchos que han negado a Dios, también lo va a usar para tratar con muchos que somos creyentes y hemos vivido con estas doctrinas equivocadas. Hemos vivido sustentando cosas engañosas y falsas que no tienen sustento en la palabra de Dios y autoengañándonos a nosotros y llevando a otros por el camino de la falsedad. Me detengo aquí a considerar cuánto ha cambiado nuestra realidad en apenas unos pocos días y cuánto va a cambiar más aún. ¿Cuánto aún más va a cambiar? El mundo necesitaba y necesita ahora un tate quieto. Así decían las abuelas antes. El mundo necesitaba un tate quieto. Algo que hiciera saber a todos y a cada uno, sin excepción, que de pronto Dios da un golpe en la mesa y dice: no, señores, las cosas no son así. Dense cuenta de que aquello que ustedes creían está equivocado. Yo soy Dios, yo soy el Señor absoluto de la verdad.
No tienen ustedes el control sobre todo. No son Dios. Amados hermanos, este es el tiempo de reconocer quién es Dios. De reconocer que ha llegado el momento de rendir nuestra vida a Él. De confesarle entre los hombres. Le doy gloria a Dios porque las iglesias han tenido que encontrar la manera de diversificar su testimonio. Han tenido que salir de las cuatro paredes. Ahora muchos de ustedes están siendo obligados a hacer sobrevivir su fe en la intimidad de sus hogares. De hecho, hemos vivido como escondidos siendo cristianos sin que nadie se dé cuenta de que somos cristianos, pero ahora tendremos que sobrevivir siendo cristianos en medio de la crisis. Los pastores torpes en cuestiones de tecnología, hemos tenido que aprender a cómo hacer una transmisión en vivo, hemos tenido que aprender cómo proyectar un texto, hemos tenido que aprender. Todo esto tiene un plan. Dios está obrando para que su palabra se extienda. Es muy probable que algunos de ustedes que debieran estar sentados aquí escuchando la palabra y oyendo cómo edificar su fe, cómo fortalecerse espiritualmente, cómo hallar refugio en Dios, están a lo mejor preguntándose si se levantan o no se levantan, es domingo, no hay iglesia. Está bien, cada quien vive su propio proceso. Cuando Jesucristo estableció la iglesia no puso una granja de pollos. En las granjas de pollos todos se vacunan en el mismo momento, todos cambian de una jaula a otra en el mismo momento, todos los cascarones revientan en el mismo momento. Los creyentes en Jesucristo vivimos el proceso de crecer, cada uno en el trato con Dios, conforme al propósito de Dios para cada uno. Y Pablo dice que las mismas tribulaciones se van cumpliendo en las vidas de unos y de otros alrededor del mundo, y eso es real. Somos llamados a perseverar en Cristo, no importando las circunstancias que estemos enfrentando, pero no podremos perseverar en Cristo sin Cristo. Así que para ti que eres la iglesia militante en este día, te recuerdo lo que dice esta porción de la Escritura en 1 Corintios, capítulo 1. Estábamos a punto de morir, creímos que moriríamos, pero nuestra esperanza está puesta en Cristo, quien nos resucitará de los muertos. Y dice el apóstol Pablo enfáticamente, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Quiera Dios que cada uno de nosotros rinda su corazón a Jesucristo para glorificarle, para gozarse en Él, por su gracia, por su soberana fidelidad que cuida de nosotros a pesar de nuestras debilidades. Esta es nuestra reflexión en la palabra. Es el tiempo de oír lo que la palabra de Dios nos dice. Medita en ello. Tómate un momento y pídele a Dios que bendiga tu vida con una mayor, profunda y arraigada certidumbre de tu dependencia y de mi dependencia de la gracia fiel, soberana, que viene de Él. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos. Quiere el Señor darnos esta fortaleza y corregir nuestros errores. Amén. Para que vivamos dignamente de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos ahora a despedir nuestro tiempo de adoración y lo vamos a hacer como cada domingo lo hacemos. Cada domingo la iglesia ora al final. Así que quiero guiar un momento de oración, de intercesión. Acompáñenme, por favor. Padre amoroso de infinita misericordia, estamos delante de ti, confesando que necesitamos de ti, que dependemos de ti, que tú eres Dios, que tu gracia fiel y soberana es la que sostiene nuestra debilidad en medio de nuestras incompetencias ante las circunstancias adversas, la enfermedad, las luchas cotidianas,
la amenaza de una crisis económica, la incertidumbre laboral, la pérdida de la paz, del sosiego, la ansiedad, el insomnio. Ten compasión de nosotros, Dios, ten compasión de nosotros. Somos tus hijos, clamamos por tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios. Llénanos de tu paz. Trae a nosotros una actitud adecuada cada día para aferrarnos al socorro que viene de ti. Padre, bendice a los enfermos. Ten compasión de los que están hospitalizados, aislados, contagiados, de los que temen por su vida, Señor, de los que están en crisis respiratoria, colapsados. Ten compasión del personal médico. Visita, Señor, los hospitales. Ten compasión, Señor, de los médicos, enfermeras, del personal de los hospitales, en todas las áreas, Padre, en donde están expuestos, y aún los que están haciendo otro tipo de labores, quizá ni siquiera en contacto con los enfermos, pero, Señor, sirviendo de una u otra manera para hacer sobrevivir el sistema. Ten compasión, Señor, de quienes están como responsables a la cabeza de esta campaña para contener la pandemia en nuestro país. Ten compasión, Señor. Bendice a nuestras autoridades, Padre. Haz providencia en los hospitales, Padre, para que los recursos alcancen. Padre, no permitas que esto se extienda más. Danos conciencia, Padre, para poder guardarnos y respetar las instrucciones superiores que hemos recibido para cuidar de nosotros y de los que amamos, Padre. Bendice a México, Padre, bendice a México. Ten compasión de México, de cada ciudad, de cada estado, de cada pequeña comunidad, Señor, de cada colonia, de cada familia. Ten compasión, Dios, de nuestros ancianos, Padre, de nuestros enfermos con enfermedades y padecimientos crónico-degenerativos. Ten compasión, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos por tu misericordia. Bendícenos, Dios. Danos paz en medio de esta tempestad que no sabemos cuándo terminará, Padre. Compadécete de nosotros. En el nombre de Jesús oramos por tu misericordia en este tiempo de crisis. Padre, dale paz a tu iglesia militante. Dale certidumbre en ti, en tu gracia, en tu fidelidad. Sé tú nuestro escondedero, Dios, en medio de la tempestad. Arropa a tus hijos pequeños. Dale, Señor, certidumbre de salvación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.